Quiero contarles una lección que aprendí desde muy pequeña, y es que me había esforzado tanto en el colegio por obtener buenas calificaciones que obtuve el primer lugar dentro de mi salón. Estaba tan feliz por ese logro que olvidé por un momento quién me había estado ayudando durante todo ese tiempo. Pues luego mi madre vino y me dijo: Emily, ¿ya le agradeciste a Dios por este logro? Y por un momento me sentí muy triste, porque en realidad yo estaba pensando que el mérito era todo mío, ya que me había esforzado tanto. Pero lo que no sabía o lo que no estaba recordando en ese momento es que Dios me había dado la sabiduría suficiente como para sacar buenas notas. Y es que como jóvenes muchas veces olvidamos que Dios es la fuente de nuestro éxito, la fuente de cada cosa que nos sale bien en nuestra vida. Y si en este momento sientes que el orgullo es justamente una piedra de tropiezo en tu vida o un impedimento para tu crecimiento espiritual o para tu servicio al Señor, el día de hoy en Diario de una Guerrera estaremos viendo cómo vencer el orgullo con la ayuda de nuestro Señor. Hola, ¿qué tal? Soy Emily Tinoco y bienvenidos a Diario de una Guerrera. Como ya vieron en el título de nuestro video del día de hoy, estaremos hablando sobre el orgullo. Podríamos asociar o definir el orgullo del bueno como una sensación de logro. Como les comentaba al principio, hay muchas cosas que a nosotros nos hacen sentir orgullosos, y es justamente los logros con tanto esfuerzo que nosotros hacemos durante nuestra vida diaria y nos llenan de orgullo. ¿Cuál es el sentimiento que tienes ante estos logros? Pues eso es muy fácil de definir, ¿verdad? Sentimos bastante placer, satisfacción por todo lo que hicimos. ¿Es bueno o no es bueno sentir esta sensación? Es muy bueno. De hecho, Salomón en la Biblia, en Eclesiastés capítulo 5, versículos 18 y 19 nos dice: He aquí pues el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber, y gozar uno del bien de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol, todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, y le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte, y goce su trabajo, esto es don de Dios. ¡Qué sabias palabras! Y lo ponemos en práctica en nuestra vida diaria como jóvenes. Cada vez que sentimos que hemos logrado algo, pues deberíamos sentirnos alegres, gozosos y orgullosos por ese logro. Sentimos orgullo por nuestros logros y Dios quiere que los disfrutemos. Incluso es un regalo poder disfrutarlo, ya que en ese proceso hubieron muchas cosas, seguramente muchos impedimentos, muchos ataques por parte del enemigo, por parte de las personas de este mundo, pero aún así, frente a todo ese problema, lograste el objetivo. Pero dentro de todo esto también es malo no sentir gratitud, ya que en el momento en el que terminas algo logrado y no te sientes satisfecho, sientes que no has logrado lo que realmente querías o querías más, pues eso también tiene que ver mucho con la ingratitud, porque recuerda que Dios ha estado contigo, y en el momento en el que tú te sientes insatisfecho es como decir que Dios no cumplió con mis expectativas ante esto. Ahora, muchos relacionan también el orgullo con algo malo, y es que hoy en día a nosotros los jóvenes nos relacionan como jóvenes orgullosos, que no quieren escuchar el consejo de los adultos, y eso es algo que se escucha muy comúnmente. Y así, esto es cierto porque existe un orgullo malsano, y se puede definir a este tipo de orgullo como la opinión excesivamente alta de uno mismo. Y el día de hoy vamos a hablar justamente de este tipo de orgullo. ¿Qué es lo que sientes cuando estás presenciando este orgullo malsano? Es que tu principal preocupación dentro de tu diario vivir es cuidar bien tu reputación, tu dignidad, satisfacer tus necesidades, y lo más primordial para ti es tu imagen hacia las demás personas, la imagen pública. Y es que como jóvenes muchas veces somos tentados hacia esto, ¿verdad? Nos gusta quedar bien con los demás y nos gusta ser los mejores, incluso superiores a los niños o a los adultos, y eso es algo que está dentro de nosotros. Nos gusta ser orgullosos, pero eso es algo que
no está bien para nuestro servicio al Señor. Y ya lo veremos más adelante el por qué. Ahora, ¿qué sucede cuando nosotros no reconocemos que Dios es el responsable de todo lo que somos, de todo lo que tenemos y de todo lo que hacemos en nuestro diario vivir? Pues en la Biblia Dios nos da las respuestas y el día de hoy no es la excepción. Dentro del Antiguo Testamento vamos a ver la historia del rey Usías. Conozcamos a este joven, porque sí, era un joven. Este muchacho tenía 16 años y escuchemos atentamente todo lo que Dios hizo por él, todos los logros que tuvo este muchacho. Y seguramente muchos de ustedes se van a sentir identificados. Él buscó al Señor a esta edad desde muy joven. En 2 de Crónicas, capítulo 26, versículos 4 y 5, podemos encontrar las siguientes palabras. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Se sienten identificados, ¿verdad? Nosotros ahora que vamos a la iglesia, vamos al bombardeo bíblico, nuestro centro de acción, nos sentimos muy identificados en este momento con Usías, ya que buscamos al Señor. Tratamos de agradarle cada día en nuestro diario vivir, tratamos de ser ejemplos, jóvenes ejemplares en nuestra sociedad y también dentro de nuestra iglesia. Pues esto es lo que buscaba Usías. También este muchacho se volvió famoso. ¿Por qué se volvió famoso? Una de las razones es porque fortaleció las defensas de Jerusalén. Otra de las razones es que mejoró las tierras de pastoreo. Era un experto agricultor y tenía un ejército bastante entrenado y bien equipado. En 2 de Crónicas, capítulo 26, versículo 16 nos dice: Mas cuando ya era fuerte su corazón, se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Vemos algo triste dentro de este versículo, pero primero veamos el panorama de este muchacho. Tenía grandes cosas por las cuales sentirse orgulloso y sentirse agradecido sobre todo con Dios, porque dentro de los versículos que leímos, Dios le había ayudado a lograr todo lo que este muchacho en este momento tenía. La fama que tenía en sus alrededores, en los países vecinos, las ciudades vecinas, todos habían escuchado de este rey, de que por ser joven había logrado mucho. Y es que como nosotros como jóvenes muchas veces vamos a tener logros en nuestra vida, dentro de nuestra familia, quizás ser los primeros en tener un título universitario, quizás en tu trabajo estabas esforzándote por un puesto más arriba y lo lograste, entre muchas otras cosas. Pero, como vimos en este versículo, todo joven está propenso a caer. Es decir, que si nosotros nos confiamos en nuestras propias fuerzas, puede que suceda algo. Y esto nos lleva al segundo punto, y es que el orgullo exalta a uno mismo y olvida a Dios. ¿Cuántas veces, como les había comentado al principio, nos ha pasado, ¿no? Que por un momento nos sentimos muy bien con nosotros mismos. Quizás, como te digo, ¿no? Dentro de la universidad, dentro de tus estudios, obtuviste las mejores notas y por un momento pensaste, wow, qué inteligente soy. Logré superar a todos mis compañeros. Pero quizás en ese momento no nos pusimos a pensar, ¿no? Wow, gracias a Dios lo logré. Y es que muchas veces en nuestro corazón está el orgullo malsano, que nos hace primero alabarnos a nosotros y no alabar al origen, la fuente de todos los logros que obtenemos. Usías creía en su propia habilidad. Él creyó por un momento de que todo lo que había logrado había sido por su propia fuerza, por su propia inteligencia. ¿Y saben qué hizo este muchacho? Olvidó que Dios le había estado ayudando cada día de su vida, que Dios era la fuente de su logro, de su fama, del éxito que tenía, incluso de lo que los demás estaban pensando sobre él. Pero así como Dios nos exalta, Él también nos puede humillar. Así como Dios ayudó a Usías a alcanzar el éxito, le iba a dar una lección, porque este muchacho necesitaba una lección de humildad.
Usías por un momento se creyó lo máximo, creyó que podía hacer lo que él quisiera. ¿Y saben qué hizo este muchacho? Cometió un gran error, y es que él creía que tenía la autoridad incluso dentro del templo. Y él, ¿saben lo que hizo? Él entró al templo para quemar incienso. Recuerden que solo esto lo podían hacer las personas que eran descendientes de Aarón, que eran los únicos que podían ser sacerdotes, y dentro de ellos solo podían ellos quemar el incienso. Pero este rey, Usías, este joven, entró en el templo y quiso hacerlo. Los sacerdotes que estaban por ahí se opusieron y le dijeron que este acto no le correspondía a él, porque Dios lo había ordenado así. Y él, en lugar de sentirse mal por el acto que estaba haciendo, él decidió enfurecerse, decidió enojarse porque le habían dicho no. Y es que cuando uno se vuelve orgulloso, el escuchar el no de las demás personas también nos llena de ira y de otras emociones negativas. Debemos tener mucho cuidado con esto. A Usías desafiar las órdenes directas de Dios, como les digo, Dios hizo algo al respecto. Y es que le brotó en ese momento lepra. Esta enfermedad es incurable y ustedes lo saben, y era mal visto también dentro de la sociedad. Entonces en ese momento lo pusieron en cuarentena. Y adivinen qué, él estuvo en cuarentena durante toda su vida, hasta los últimos días de su vida. Eso quiere decir que tuvo lepra hasta su muerte. ¿Qué pasó con el gran Usías, con aquel joven rey que había logrado tantas cosas? Pues la gente olvidó su nombre, porque este hombre ya no estaba más dentro del palacio, era rey por nombre. Este hombre tenía un hijo y ese hijo se hizo cargo de todos los deberes dentro de su reino. Pero este rey ya no salió más de ahí. Y yo creo que se lamentó toda su vida por todo lo que hizo. Y es que solamente desafió la orden directa de Dios. Y muchos de ustedes quizás lo ven como algo injusto, como algo muy severo, un castigo muy cruel por parte de Dios. Pero eso nos puede pasar a nosotros hoy en día. Claro, si nosotros nos burlamos de Dios creyendo de que Él no nos va a castigar como lo hizo en los tiempos antiguos. Muchos piensan que Dios cada día se ablanda más, que cada día Él va a permitir más cosas, y eso está mal, es un pensamiento erróneo. Estamos equivocados y pensamos que Dios ha cambiado. Dios tiene un límite para nosotros. Él nos va a corregir si nosotros nos estamos comportando mal como jóvenes. Como hijos de Dios debemos dar un buen ejemplo y arrepentirnos a tiempo, porque siempre Dios nos da la oportunidad para arrepentirnos. En este caso yo creo que Dios usó a los sacerdotes para darle consejo a Usías, pero este no lo aceptó. Y nosotros también como jóvenes muchas veces somos así, somos un poco necios, no nos gusta escuchar el consejo de los adultos, nos gusta tener la razón, pero no debería ser así, ¿verdad? Más bien deberíamos escuchar atentamente los consejos de los adultos, ya que ellos han pasado por esos momentos. Pero Dios siempre hace cosas grandes a través de las cosas que parecen tristes, que parecen estar mal. Algo muy importante que podemos aprender de esto justamente es que a quien mucho se le da, mucho se le pedirá. ¿Cuántos de nosotros los jóvenes estamos sirviendo al Señor en un ministerio? A todos se nos ha dado talentos y dones. Sí, eres bueno en algo, pero ¿lo estás administrando bien? ¿Lo estás usando para el servicio del Señor? Pues déjame decirte que si Dios te ha dado tantos talentos y tantos dones, pues Dios en algún momento te va a pedir cuentas por cada cosa que te ha dado. Si eres maestro de club infantil, te sientes muy feliz porque tienes ese don de la enseñanza, que incluso lo puedes aplicar dentro de la universidad porque no te da miedo ante el público y tus compañeros te dicen, wow, ¿cómo es que no tienes vergüenza de hablar frente al público? Te admiro bastante, tienes un gran talento de enseñar. Pero en realidad eso no viene de nosotros, porque quien nos dio nuestros dones y talentos es Dios. Y así como Dios nos lo dio, como les digo, nos puede pedir cuentas sobre lo que hemos hecho, incluso a los que les dio más. Tenemos que tener mucho cuidado, jóvenes, con esto, porque ¿cómo estamos enseñando a los niños en caso eres instructor de club infantil? ¿Cómo estás usando tus dones para el servicio del Señor? ¿Los estás usando de manera gozosa, alegre, con el único objetivo de alabar a Dios?
o los estás usando para jactarte frente a los demás por lo wow que eres dentro de ese don o talento? Debemos analizarnos, jóvenes. Quizás muchas veces nuestras intenciones son equivocadas, pero como les digo, estamos a tiempo de arrepentirnos, estamos a tiempo de usar todos nuestros dones y talentos al servicio de nuestro Señor. El siguiente punto es que el orgullo se atribuye el mérito de la prosperidad. Necesito que en este momento te hagas la siguiente pregunta. ¿En qué soy bueno? Y si tienes una lista de cosas en las que eres bueno, ¿gracias a quién es que eres bueno en eso? Quizás eres un gran cantante. Dios te dio el talento de poder cantar bien, de ser un buen músico. Quizás frente a los demás eres admirado, pero ¿quién es la fuente de ese talento que Dios te dio? Pues justamente Dios, ¿verdad? Quizás Dios te dio la capacidad de poder ser un gran artista, dibujar bien, pintar bien, pero ¿quién te dio esa capacidad? Fue Dios, ¿verdad? Quizás otra de las capacidades que Dios te ha dado es de ser líder. ¿Y lo estás usando bien o solo lo estás usando para tu propio beneficio dentro de tu trabajo, universidad, dentro de tu sociedad? Jóvenes, veamos nuestras intenciones. Sobre todo, reconozcamos que no somos nada sin Dios. En el momento en el que Él nos creó, formó cada parte de nosotros, tanto nuestra parte física como nuestra parte espiritual. Él desde ese momento también decidió qué talentos darnos, qué dones darnos. Pero recuerden que todo lo que somos es gracias a Dios y todo lo que somos le pertenece. Nosotros solamente somos administradores de lo que Dios nos ha dado. Así que no nos apropiemos del mérito que a Dios le corresponde. Eso también está mal. Si crees que el orgullo es quizás uno de los pecados más frecuentes en tu vida, quizás piensas que el orgullo es aquella cosa que te está haciendo caer, pues recuerda algo, y es que Satanás también en el comienzo, en el principio, sintió el orgullo, y este fue el pecado que lo hizo caer. Este fue esa emoción que sentía dentro de su corazón por querer ser como Dios, la razón por la que le hizo caer. Muchos piensan que el orgullo puede ser algo pequeño, algo que se puede vencer fácilmente, pero si no es controlado a tiempo, puede llevar a desencadenar muchas consecuencias muy graves. En el caso de Satanás pasó eso, ¿verdad? Bueno, al principio él se llamaba Lucero. Era el querubín con más alto rango. Dios le había dado tanta capacidad, tanta inteligencia, tanta sabiduría frente a todos incluso la autoridad, ¿no? Frente a muchos ángeles. Pero este no se conformó con ese cargo que tenía, no se conformó con las habilidades que Dios le había dado, quería más. Y esto lo llevó a querer ser como Dios. Y ustedes ya saben la historia, ¿no? De la orgullosa caída de Satanás. Y es que muchas veces nosotros también por querer más, no es malo querer ser mejor, tratar de mejorar en nuestra vida, pero si nuestro único objetivo es ese y nuestras intenciones son jactarnos de esas habilidades, eso sí es malo. Debemos agradecerle a Dios por lo que ya tenemos. Y si en algún momento sientes que no te estás desenvolviendo bien y estás buscando mejorar, pues déjame decirte que estás yendo por el lado correcto. Porque tratar de servir mejor al Señor, buscar las formas de servirle mejor, esa es una buena manera de buscar ser mejor. Pero si tus razones son equivocadas, como les digo, estamos yendo por el camino por el que estaba yendo en este momento Satanás. Veamos que esta sensación de orgullo también hizo caer a nuestros primeros padres, Adán y Eva. Ellos querían ser como Dios también porque Satanás les tentó y ellos cayeron muy fácilmente. Y es que esto también se heredó hacia nosotros, y es que hoy en día toda la población, todo el ser humano es orgulloso. Debemos dejar al lado ese orgullo y reconocer realmente que nosotros no somos nada, como les digo, que todo lo que somos es gracias a Dios. Pero es que la población está empeorando cada día más, y esto lo podemos encontrar en 2 Timoteo capítulo 3, versículos del 1 al 5. Y es que el apóstol Pablo menciona cómo va a ser la población, cómo va a ser el ser humano antes, o bueno, cuando ya esté cerca la venida de Cristo. Y eso es algo que se está cumpliendo hoy en día. Veamos qué dice este pasaje. También debes saber esto:
que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. La primera parte decía, ¿no? Amadores de sí mismo. Y es que el orgullo nos lleva a esto, justamente. Y creo que el apóstol Pablo describió perfectamente lo que está pasando hoy en día. Lo escribió hace muchos años atrás y hoy en día se está cumpliendo. Y es que hoy en día toda la población se está corrompiendo, más de lo que ya estaba. Y es que los jóvenes también están pasando por esto. Quizás nuestros compañeros a los que queremos mucho en el trabajo, en los estudios, aquellos que todavía no conocen al Señor, van a mostrar este carácter. Y si nosotros no hacemos algo al respecto, no les mostramos el Evangelio, estas personas van a ir al infierno. Y eso es algo muy triste. Por eso nosotros estamos aquí. Por eso Dios nos está usando a cada uno como instrumentos para llevarle el Evangelio a esas personas. Que el orgullo no sea ese impedimento para que tú le lleves el Evangelio a alguien. Porque recuerda que está en juego su vida eterna. Porque recuerden que estamos en carne y hueso temporalmente en esta tierra, pero nuestra alma vivirá eternamente. Y el lugar lo decide uno mismo. ¿Quieres ir al reino de los cielos o al infierno? Si me estás viendo en este momento y aún no conoces al Señor, es tiempo. Creo que en este momento Dios puede tocar tu corazón y hacerte sentir que debes acercarte a Él, que tu condición de pecador te impide ir allá, pero estás a tiempo. Jesucristo vino a este mundo y murió por ti, para pagar todos tus pecados. Y hoy en día tienes la oportunidad de poder ir al reino de los cielos. Ahora, frente al texto que hemos leído del apóstol Pablo, podemos hacernos 4 preguntas clave para saber si el orgullo está dominando nuestra vida. La primera pregunta que debes hacerte es: ¿estoy compitiendo con otros? La competencia, como les digo, si estás buscando ser el mejor solo por jactarte, está muy mal. Si buscas ser mejor para ayudar a otros, quizás esa es una buena razón por la cual debes mejorar. Cuando nosotros competimos con los demás, nos sentimos superiores quizás a los demás. Hay muchas personas que no tienen las mismas capacidades que nosotros. Todos tenemos una gran diversidad de talentos y dones, pero eso no significa que porque quizás Dios te dio más talentos o más dones, debes jactarte ante los demás, debes sentirte orgulloso por eso. No, debemos tener cuidado con nuestras intenciones. No debemos competir con las demás personas. Incluso no debemos competir con los demás creyentes. No pienses que porque una hermana dentro de la iglesia canta muy bien, es una buena maestra, es mejor que tú. No creas eso. Dios nos ve a todos dentro de la iglesia colaborando unos con otros, nos ve por igual. No es que al pastor que le dio quizás más dones lo quiere más, no. Dios nos quiere a todos por igual, nos acepta a todos por igual, nos usa a todos por igual. Solo necesitas abrir tu corazón y tener ese deseo de servir al Señor. La segunda pregunta que debemos hacernos es: ¿siento que tengo que ser autosuficiente? Y es que hagamos un paréntesis aquí. A los jóvenes nos encanta ser autosuficientes. Creemos que nosotros no necesitamos la ayuda de nadie. Y es que aun cuando alguien nos ofrece su ayuda, nosotros nos sentimos muy orgullosos y decimos: no te preocupes, yo puedo hacerlo. Y al final estamos pidiendo la ayuda de alguien, ¿no? Pero es que tenemos que entender algo, y es que nosotros nunca vamos a ser autosuficientes, porque nosotros dependemos de Dios. En algún momento de nuestra vida Dios va a quebrantar nuestro corazón y nos va a hacer entender de que realmente nunca vamos a poder hacer las cosas sin su ayuda. Nosotros no podemos ser autosuficientes o buscar la autosuficiencia. Por lo contrario, debemos buscar la humildad.
Sí, en el momento en el que un adulto se acerca a ti a aconsejarte, sé que quizás en ese momento hiere nuestro orgullo porque quizás nos está diciendo, bueno, en algo estás fallando, o siento que no eres como antes, o no estás sirviendo al Señor de la manera correcta. Y eso quizás muchas veces nos va a hacer sentir mal. Y es que justamente cuando nos hieren el orgullo, esas son las sensaciones que uno siente. Pero debemos bajarnos humildemente, así como el Señor. El Señor vino a este mundo, dejó su gloria y fue humilde como un siervo. Nosotros también debemos tomar la misma actitud cuando alguien se nos acerca a darnos un consejo, o nosotros para ir a pedir un consejo debemos ser humildes. Esa debe ser nuestra característica primordial en los jóvenes, no el orgullo, sino la humildad. Y siempre, si alguien te ofrece ayuda para algo, recibe esa ayuda con gratitud. Y si alguien necesita ayuda, también dásela. Este es un caso que quizás a muchos les ha pasado. ¿Cuántas veces nosotros, quizás nuestras mamás, por no saber usar un smartphone, quizás nos han pedido ayuda y nos dicen, hijito, hijita, ayúdame en esto? Pero nosotros decimos, ay mamá, ¿cómo no vas a saber usar esto? Y es que muchas veces esas pequeñas actitudes que tomamos nos hacen actuar de esta manera frente a las demás personas. Pensamos que el hecho de que nosotros sabemos más que los demás van a saber igual que nosotros. Nos sentimos superiores a los demás. Estas actitudes no están bien, jóvenes, porque son estas pequeñas acciones las que luego después se incrementan y nos hacen ser más orgullosos de lo que quizás en algún momento nos sentimos. Analicemos nuestra vida y cómo tratamos a los demás. ¿Alguna vez has visto a alguien con superioridad? ¿Sientes que eres más capaz que los demás? No los veamos así. Veámoslo con amor, como Cristo nos ve a cada uno de nosotros. En tercer lugar, esta es la pregunta: ¿lucho con mi propia imagen? Y es que muchas veces nos jactamos de nosotros mismos. Pero cuando alguien parece ser mejor que tú, no les digo que alguien es mejor que ustedes, pero dentro de nuestros pensamientos decimos, wow, esa persona parece que sabe más que yo. ¿Saben lo que hacemos cuando sentimos orgullo? Es que nosotros tratamos de cubrir nuestra inseguridad. ¿Qué hacemos? Por lo contrario, nos ponemos a criticar a las demás personas, buscarle defectos. Si ves a esa hermanita que, bueno, sabe más que tú, luego le dices, bueno, esa hermana, mira, no sabe cantar bien, pero yo sí sé cantar bien. Y eso está mal también, ¿verdad? Como les digo, estas pequeñas actitudes se van juntando, se van acumulando y cada vez van construyendo un gran muro de orgullo, que luego cuando alguien lo quiere tumbar, para nosotros es muy triste, ¿verdad? Y en cuarto lugar, la siguiente pregunta: ¿elijo a mis amigos por su apariencia, su posición o su desempeño? Y eso es algo muy triste, y es que hoy en día como jóvenes muchos buscan irse con el lado de aquella persona que es popular, ¿verdad? Y eso lo vemos evidenciado dentro de nuestro colegio también, ¿no? Habían grupitos ahí que eran los populares del colegio. ¿Cuántos soñábamos con estar con ellos? Y dentro de la iglesia también puede pasar eso. Así que debemos tener cuidado, jóvenes. Debemos ser unidos, no deben existir grupitos, porque recuerden que todos somos hermanos en Cristo, entonces todos debemos apoyarnos unos a otros. Debemos tratar de conocer a aquel joven que quizás en algún momento pensé mal de esa persona, pero puedo conocerlo mejor, puedo ver en qué ayudarle y darle quizás palabras de aliento, de ánimo. Quién sabe esté pasando por algún momento difícil. Así que hay que ser de bendición, jóvenes. Tratar de ayudar a los demás jóvenes y dejar el orgullo atrás. Muy bien, hasta este punto ya hemos analizado nuestra vida, ya hemos visto cada detalle acerca del orgullo, hemos visto incluso una historia de un joven que se sintió orgulloso, que Dios lo exaltó hasta lo más grande, todos lo conocían, pero luego se olvidó de que Dios era la fuente de todo ello y Dios lo humilló, le dio lepra hasta los finales de su vida. Hemos aprendido tantas cosas del orgullo hasta este momento que ya nos hicieron pensar, ¿no? Creo que estoy siendo un poco orgulloso. Pero ¿qué debo hacer? ¿Qué acciones debo tomar para vencer el orgullo, para que ya no sea parte de mi vida? Pues vamos a ver algunos puntos. En total son 4 puntos como los anteriores, pero que nos van a ayudar a vencer el orgullo, que ya no sea parte de nuestra vida. En primer lugar, no te compares con los demás.
Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 12 nos dice: porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. No nos comparemos con los demás. Dios te hizo único. No hay dos personas igual a ti. Incluso los que son gemelos, trillizos, ellos no son completamente iguales. Tienen rasgos que los hacen ser únicos. Y es que Dios nos hizo a cada uno especialmente. No nos hizo en una fábrica. Él nos tejió en el vientre de nuestra madre. Él nos diseñó, nos formó. Así que no debemos compararnos a nadie. Y no cometas el error de compararte con las personas de este mundo. Porque hay muchas tendencias hoy en día que nos hacen, ¿no?, compararnos. Miren, wow, mira esa tal modelo, ese tal famoso, tienen tantas cosas, mira cómo es su rutina, su maquillaje, entre muchas cosas. Y es que todas esas cosas nos hacen quitar nuestro enfoque de lo que Dios quiere que seamos. Dios quiere más que nosotros trabajemos en nuestro corazón, en nuestro espíritu. Él quiere que busquemos cada día más a Dios y eso se va a ver reflejado por fuera. Pero nosotros muchas veces nos enfocamos en que las demás personas nos noten y eso está mal. Por lo contrario, si tú estás tratando de compararte con alguien, ya no lo hagas. Acéptate tal y como eres y también acepta a los demás. Porque cuando tú tienes esos pensamientos de una figura perfecta de alguien, vas a tratar a los demás mal. Quizás hay una persona que no cumple con tus expectativas y en algún momento lo tratarás mal. Por eso que en este momento analicemos nuestra vida y tratemos bien a los demás. ¿Cómo? Uno, compartiéndoles el evangelio, animándoles a que vayan a la iglesia con nosotros. Pero no solo eso, sino en lugar de usar palabras de maldición, como se dice, ¿no? Decirle, wow, tú no cumples con mis expectativas, no puedes ser mi amigo. Por lo contrario, decirle, wow, bienvenido, bueno, yo soy tal persona, quiero que conozcas al Señor, quiero que seamos buenos amigos, mira, tienes un gran talento, tienes un gran don, puedes usarlo para el servicio del Señor. Estas palabras hacen una gran diferencia y quién sabe, puedes ayudar a una persona que más adelante Dios puede usar para su servicio, para engrandecer el reino. En segundo lugar, desea la voluntad de Dios más que la tuya propia. Y es que cuando quizás nosotros tenemos nuestros planes de vida, a veces no incluimos a Dios dentro de nuestros planes o no consultamos nuestros planes con Dios. Busquemos más cada día agradar a Dios y cada cosa que planees, recuerda que el objetivo también de tus planes debe ser engrandecer el reino y buscar la aprobación de Dios. ¿En qué sentido? Buscar agradarle. ¿Qué debemos hacer? Orar con humildad. Desarrollar la humildad en nuestra vida. Hay que ser jóvenes humildes. Quizás eso es algo muy complicado para muchos, el sentido de querer formar la humildad. ¿Por qué? Porque muchas veces hemos vivido quizás una vida muy orgullosa, pero como les digo, Dios puede obrar en cada corazón y no hay nada imposible para Él. Si tú le estás pidiendo ayuda en este momento para que te ayude a vencer el orgullo que está dominando tu vida, Él lo va a hacer. Pero muchas veces te va a poner justamente las pruebas para que tú puedas desarrollar, puedas mejorar esa humildad que es un fruto del Espíritu Santo y que debe ser vital, debe ser un ejemplo hacia las demás personas, algo que un joven muestre a las demás personas. En tercer lugar, acepta el amor incondicional de Dios. Recuerda estas dos cositas. Uno, que Dios te creó. Él te conoce mejor que cualquier otra persona, mejor que tú mismo incluso. Él sabe cuáles son tus debilidades, sabe cuáles son tus mejores talentos, tus mejores dones. Él sabe cada cosa de ti, sabe hasta qué punto puedes llegar a soportar una prueba. Él sabe todo y sabe Él hacer algo al respecto. Él siempre va a hacer algo al respecto. Pero como te digo, o como ya te mencionaba anteriormente, lo mejor que Él hizo por nosotros fue enviar a su Hijo. Y eso es el segundo punto que debes entender. Y es que Dios nos ama. Fue tan grande su amor que envió a su único Hijo
a morir en la cruz por nuestros pecados, por cada uno de nosotros. Ese fue el precio de su amor y fue la muestra de amor más grande. Así que si hoy en día esa es tu debilidad quizás, no sentirte amado y tratar de encajar hacia los demás, por eso buscas ser el mejor y cuando dañan tu orgullo pues te sientes mal, créeme que estas dos cosas te deben hacer sentir mejor. Sobre todo tienes que reconocer que estas dos cosas son las únicas que deben importarte realmente. Y es que Dios te creó y Dios te ama. Dios sabe todo de ti y te acepta tal y como eres. Y por eso te dio todo lo que te dio, por eso te dio tus rasgos, por eso te dio aquel talento que te gusta mucho. Úsalo para el servicio del Señor. Agradécele por todo lo que te dio. Y es que muchas veces no tomamos en cuenta la gratitud. Recordemos agradecer siempre a Dios por todo lo que hizo por nosotros, porque no fue fácil. Dejó a su único hijo a venir aquí a este mundo para salvarnos a nosotros. No fue fácil, chicos, jóvenes, pero debemos ser agradecidos cada día por nuestra salvación. No es algo que solamente se agradece una sola vez en el momento en el que aceptamos a Cristo en nuestro corazón. Nuestro diario vivir, nuestra manera en la que vivimos debe mostrar la gratitud que sentimos hacia Dios. Y también eso va en parte con el orgullo. Debemos dejarlo de lado y sentirnos agradecidos con Dios, porque por nuestros propios méritos nunca habríamos logrado ganarnos la salvación, porque la salvación no se gana, no es algo por lo cual tú puedes competir y ganártelo. Por eso es que el orgullo aquí no tiene nada que ver. Todo fue por gracia, por amor de Dios hacia cada uno de nosotros. En cuarto lugar, desarrollar la calidad de la humildad. Debemos seguir el ejemplo de Jesucristo, ya que Jesucristo siempre mostró humildad, ya que bajó desde los cielos, desde su gloria, allá estaba muy cómodo, los ángeles le servían y vino a este mundo, no para ser un rey y gobernar, sino para ser un siervo, para morir en la cruz por nosotros, para proclamar el evangelio a las demás personas. Debemos seguir su gran ejemplo. Y saben que algo tan maravilloso de Jesús es que Él nos va a dar el descanso que necesitamos ante nuestras preocupaciones. Aquella cosa que te preocupa por ser el mejor, por buscar la aprobación de los demás para engrandecer tu orgullo, pues Jesús te da la opción, te espera con los brazos abiertos para quitarte esa carga que tienes y brindarte descanso. Él te acepta tal y como eres, así que solo tienes que acercarte a Él y creer en Él. Veamos el pasaje de Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24. Nos dice: Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Dentro de todo esto, no confiemos en nosotros mismos, no dependamos de nosotros mismos, sobre todo, no pensemos que el mérito es gracias a nosotros. Dentro de todo el estudio del día de hoy pudimos ver que toda la fuente de todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que hacemos es Dios. Y solo basta con reconocerlo para vencer el orgullo. Así que si el orgullo está siendo parte de tu vida, el día de hoy hemos visto 4 cosas que puedes hacer para vencer el orgullo. Que el orgullo no sea parte de nuestras vidas, jóvenes, sino busquemos la humildad en nuestro diario vivir para agradar de esta manera a Cristo y también mostrar su ejemplo hacia los demás. Espero que el capítulo de hoy haya sido de mucha bendición para tu vida. No se olviden, debemos ponerlo en práctica y nos estaremos viendo en el siguiente programa. Dios les bendiga.